La dirección de la revolución jamás rehuirá el diálogo con el pueblo, porque nuestra razón de ser es justamente servir al pueblo. Hemos avisorado que puede existir en algún momento un fallo generalizado. Afectaciones parciales muy graves e incluso generales que nos impidan garantizar el sistema de telecomunicaciones de nuestro país. No es que vamos a detener el avance, sino que no vamos a poder avanzar en un tiempo determinado a los ritmos que queríamos. Reconocemos que pudo haberse hecho mejor. Nosotros reconocemos que tuvimos fallos desde el diseño y también en el proceso de implementación. Nuestro pueblo es inteligente, es culto. Nuestro pueblo no se equivoca, es muy preciso en las apreciaciones que hace. Y no está cerrado para nada seguir buscando soluciones. Saludos. Volvemos desde la presidencia con un tema de alta sensibilidad en un momento especialmente complejo para el país. Debo empezar por decir que la dirección de la revolución jamás rehuirá el diálogo con el pueblo, porque nuestra razón de ser es justamente servir al pueblo. Es en cumplimiento de ese deber que venimos a insistir en las recientes medidas de Texas. Por respeto al pueblo es preciso reconocer en qué se ha fallado al comunicarlas o al diseñarlas. Y por la misma razón, queremos informar con absoluta transparencia las decisiones tomadas y los ajustes posibles a esas medidas que estamos obligados a tomar si queremos, y es lo que queremos, salvar en primera instancia un servicio básico para la población e indispensable para avanzar en la transformación digital del país que hace tiempo definimos ya como uno de los pilares en la gestión de gobierno. Ernesto Rodríguez, viceministro de Comunicaciones, y la presidenta de Texas, Tania Velázquez, me acompañan hoy desde la presidencia y le agradecemos que estén aquí. Y precisamente con ustedes queremos entablar una conversación persiguiendo 4 objetivos. En primer lugar, esclarecer una vez más el porqué de las medidas y de la urgencia de aplicarlas. En segundo lugar, evaluar el impacto de estas medidas, negativo sin duda porque pone límite y frena en primerísimo lugar a una política fundamental del Estado cubano, que es el proceso de transformación digital. En tercer lugar, explicar en síntesis bajo qué criterios se escogió el diseño finalmente implementado para enfrentar el problema, por qué ese diseño y no otro, había otras alternativas, se tuvieron en cuenta los sectores. Y en cuarto lugar, explicar las opciones sectoriales y proyecciones del sector a partir de los nuevos ingresos que se obtendrían con las medidas para minimizar los impactos en la población dentro del margen de posibilidades que nos permiten las actuales condiciones que provoca el deterioro tecnológico. Por eso te doy la palabra, Tania, para que esclarezcas una vez más el porqué de las medidas y la urgencia de aplicarlas. Bien, muchas gracias, presidente. Saludos para todos los que nos acompañan. Quisiéramos comenzar comentando, usted iniciaba abordando sobre la necesidad de la medida, que abordáramos también en qué circunstancias se encuentra el sistema de telecomunicaciones que ha conllevado a adoptar estas decisiones. Y pienso que entre los temas que realmente pueden ser de interés para nuestra población, que pueden ilustrar la situación en la que se encuentra actualmente el sistema, no podemos dejar de hablar en el estado en que se encuentra la infraestructura tecnológica de nuestro país. Un estado en el cual en los últimos meses, quizás partes... Un estado que se ha ido acrecentando. Que se ha ido... Primero ha crecido la infraestructura significativamente, una infraestructura que además requiere mantenimiento, que requiere también no solamente reparaciones, sino también renovaciones constantes. Esto es un sector... Y exige nuevas inversiones. Que este es un sector que es así, requiere constantes inversiones porque es una industria que crece muy aceleradamente, que cambia aceleradamente y de la cual también tenemos que reconocer, tenemos una dependencia de importaciones, es decir, tenemos dependencia de tecnologías que se importan hoy y que son las que mayormente se encuentran instaladas en nuestros sistemas. Decirle que en los últimos meses, quizá par de años, debido a un grupo de cuestiones que hemos enfrentado, se han ido presentando determinados fallos en esta infraestructura que van abocando a un camino en el cual hemos avisorado que puede existir en algún momento un fallo generalizado. Es decir, que pudiéramos enfrentar
afectaciones parciales muy graves e incluso generales que nos impidan sostener y sobre todo garantizar el sistema de telecomunicaciones de nuestro país. Que cuando lo llevamos a nuestra realidad, ¿qué significa? Que no podamos hacer llamadas telefónicas, que no podamos enviar mensajería, que no podamos llegar a nuestros centros de estudios o a los lugares, a los centros de trabajo, a los lugares donde realizamos trámites, a los lugares donde realizamos nuestra vida, y que hoy esos lugares funcionan a través de los sistemas de telecomunicaciones. Y bueno, hablemos de la telefonía móvil. La telefonía móvil es uno de los servicios que ha crecido con mayor rapidez en los últimos años, precisamente por la voluntad que se ha tenido de llevar el acceso a más cubanos. Además, es una modalidad muy noble en el sentido de que con inversiones quizás menos, digamos, costosas, se puede llegar a más personas. Es un tema por el que se ha apostado en los últimos años en nuestro país y que ha tenido muy buenos resultados, porque realmente hemos brindado mucha información sobre esto en los últimos días. La penetración hoy en nuestro país, más de 8 millones de líneas. De esas 8 millones de líneas, 7 millones habilitadas para acceder a Internet, ilustran que hoy es uno de los servicios de más penetración y además aceptación. Cuando hablamos de la telefonía móvil, ¿cómo la sostenemos? Bueno, con equipamientos, con infraestructura. Lo que más cercano tenemos a nosotros como usuarios, ¿qué cosas son las radiobases? Hoy ha sido posible elevar ese acceso. Recordemos cuando quizás hace unos años nos era muy difícil acceder a esta tecnología porque teníamos que trasladarnos a los lugares donde había cobertura. Hoy hemos logrado que la cobertura móvil, 2G, 3G, 4G, esté ya prácticamente en un % importante, más del 80%, digamos, de las comunidades de nuestro país, hoy cuentan con cobertura celular. Eso es posible porque tenemos más de 5.600 radiobases instaladas. ¿En qué situación se encuentran esas 5.600 radiobases? Bueno, el 50% de estas radiobases hoy no cuentan con respaldo energético. Y ese es uno de los temas que más nos golpean actualmente. Que choca mucho con la situación energética que tenemos. Que choca mucho con la situación energética y que cuando estas problemáticas se presentan en las comunidades, no solamente perdemos la energía eléctrica, sino que perdemos el servicio, porque se apagan completamente esas radiobases. Pero tenemos además más de 100 radiobases apagadas completamente, porque hoy las roturas que estas tienen impiden su funcionamiento. Cuando hablamos de que estas 5.600 radiobases, bueno, tienen esta dificultad para alimentarse energéticamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que hoy en una radiobase se conectan según el diseño de la radiobase, entre 900 y 3.000 personas. Cuando la radiobase se apaga, estamos hablando de que en un entorno de 3.000 personas, de 3.000 usuarios, pierden inmediatamente la conexión, pierden la comunicación. Entonces, esto es un impacto muy fuerte. Esto de los elementos que nosotros apreciamos que hoy golpean con mayor, frecuencia a nuestra población. Porque además la percepción es, bueno, me quedé sin conexión, me quedé no solamente sin conexión, me quedé sin comunicación. Porque se apaga no solamente la radiobase y deja de dar servicio para Internet, sino también para el servicio de comunicación de voz y de SMS, que tan útil es hoy en estos tiempos, y que además sobre ese mismo sistema tenemos Transfermóvil, por ejemplo, donde más de 5 millones de cubanos hoy pueden hacer operaciones de pago y tan útil, hoy hay una aceptación muy alta de Transfermóvil por todo lo que facilita la vida, y estas infraestructuras también dan un soporte en este sentido. Pero no solamente la red móvil, hablemos. Y bueno, hablando un poco para cerrar la parte del móvil, hoy una radiobase, para ir dando datos que después vamos a relacionar con elementos de ingresos y costos, hoy una radiobase, poner una radiobase está en el entorno de los $100.000. Es decir, comprar una radiobase para poder ampliar esta cobertura. Porque todavía tenemos zonas sin cobertura. Que hoy no es suficiente. Hoy la 4G por lo menos, por ejemplo, llega a la mitad de nuestro país, por decir, 50% de cobertura geográfica y 50% de cobertura poblacional. Hay un 50% de cubanos que hoy no viven, no desarrollan su vida en torno a la 4G. Por lo tanto, ni la calidad del servicio es la mejor, ni por supuesto pueden acceder a facilidades de ancho de banda y de otras cuestiones que sabemos que hoy son una gran necesidad. Adquirir una nueva radiobase para ir dando estas coberturas, bueno, tiene un costo importante también para nuestro país. Y además adquirir también un banco de batería que hoy estamos necesitando
en el entorno de unos 2.800 bancos de batería para cubrir los que hoy están deteriorados, cada banco de batería nos cuesta $1.500. Es decir, son elementos que hoy son costos reales que tienen y demandas reales que tiene esta infraestructura. Hablando de la telefonía fija, vamos a hablar un poco también de las problemáticas que enfrenta, que no es menor, porque hoy es quizás el servicio, primero que tenemos en nuestros hogares, es de alguna manera lo más extendido, más de 1 millón de servicios fijos que tenemos. Hablamos mucho de la telefonía celular por su dinamismo, por la agilidad y demás, pero tenemos muchos adultos mayores que hoy dependen de tener un servicio estable en las casas, para que podamos comunicarnos con ellos cuando tienen alguna situación, para poder estar atentos a ellos y para que ellos también se mantengan conectados con sus familias, pero no solamente las personas, las entidades también dependen de este servicio. Hoy tenemos, por ejemplo, más de 25.000 servicios interrumpidos. Es decir, de esa base, de ese nivel de servicio que damos hoy, 25.000 servicios que están interrumpidos y que no han logrado ser reparados porque tenemos carencias de materiales, fundamentalmente. De esos 25.000 servicios, estamos hablando de que un 24% tienen más de 6 meses interrumpidos. Es decir, que es una interrupción prolongada. Recordemos otros tiempos donde además por conceptos regulatorios, ETEXA está obligada a reparar los servicios en 72 horas. Hoy tenemos una situación muy compleja para poder enfrentar estos indicadores en todo el país. Si hablamos, por ejemplo, continuando un poco con la telefonía celular, que es de los temas, digamos, que más se entienden en este sentido, hemos enfrentado en esta última etapa la imposibilidad de poder vender nuevas líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque no tenemos las tarjeticas SIM, lo que llamamos las SIM. Hoy, por derecho, hay, digamos, la posibilidad, los cubanos pueden adquirir hasta 3 líneas a su nombre. Es decir, los mayores de 18 años pueden tener más de 3 líneas a su nombre. En este momento nosotros no tenemos la posibilidad de satisfacer esa demanda para las personas que quieren una segunda y una tercera línea, que muchos de ellos la necesitan porque tener comunicado a su hijo, adolescente y demás, para cubrir también otras necesidades, no solamente para los adolescentes, para conectar otros equipos, para tener otras soluciones. Hoy no podemos satisfacer eso porque no tenemos líneas SIM. Estamos con una pequeña reserva atendiendo las personas que no tienen ninguna. Hemos tomado la decisión para el que no tiene ninguna y la pequeña reserva lo estamos dejando para eso. A veces no podemos, presidente, ni siquiera para aquellos que han perdido el teléfono o que se le ha deteriorado el servicio, podérselo restituir por la incapacidad que tenemos, es decir, por la carencia que tenemos de este importante recurso. Hablemos de los celulares, de los dispositivos, que es algo sensible, porque usted no puede comunicarse si no tiene un dispositivo. Tuvimos años donde, por la situación económica que teníamos, por el flujo financiero que teníamos, que pudimos vender entre 300.000 y 400.000 celulares. Fueron los momentos donde también tuvimos crecimientos importantes de líneas. Recordemos, tuvimos años donde estábamos 800.000 líneas, crecíamos un volumen importante y sin el dispositivo no hay servicio. Hoy tenemos una base de clientes de 8 millones a los que no podemos darle una respuesta cuando el equipo se rompe, cuando se deteriora. Los propios adolescentes, a los cuales sabemos que queremos proveerles a veces de este servicio, ETEXA ya lleva 1 año, 2 años sin tener en el mercado, sin tener en sus tiendas la posibilidad de vender los celulares. Y eso es una limitación importante que estamos enfrentando en este momento. Vamos a hablar, por ejemplo, de los grupos electrógenos. Nosotros pudiéramos tener mucha más vitalidad en nuestra infraestructura, pero los grupos electrógenos hoy que tenemos instalados en el país, hay un 20% de los grupos electrógenos que tenemos que no están funcionando, no pueden funcionar precisamente por estas roturas. Tenemos además demandas de climas tecnológicos, que son, usted sabe, bueno, conoce, hay nodos, hay instalaciones que si no están climatizadas, los equipos sencillamente se apagan. Y hoy tenemos en riesgo un volumen importante de estas instalaciones. Y bueno, así pudiéramos seguir enumerando un grupo de elementos que hoy se encuentran seriamente afectados, y no solamente afectados, se encuentran en un riesgo inminente de tener alguna situación que limite seriamente, que limite gravemente el acceso a nuestros servicios y que incluso lo bloquee por completo. Quería referirme, por ejemplo, a las plataformas. A veces el término plataforma que empleamos no es coloquial o no es
digamos, bien comprendido. La plataforma sencillamente, usted se conecta a una red de acceso, a una radio base, mira, encontré cobertura, tengo rayita en mi teléfono, pero después eso se va conectando por equipos que transitan por todo el país y permiten que las personas puedan disfrutar del servicio. Esas plataformas mayoritariamente se adquieren con proveedores internacionales, algunos de los cuales tienen infraestructuras muy importantes que ya no nos están dando respuesta ni de asistencia técnica ni de renovación. Porque también tenemos deudas. Tenemos deudas importantes con esos proveedores que sencillamente la relación se ha ido deteriorando por estas cuestiones y la preocupación más seria que nosotros tenemos en este momento, tenemos que compartirla con nuestra población, es que alguna de estas plataformas tenga algún fallo principal que lleve a ese elemento que estábamos comentando inicialmente, un fallo generalizado del servicio. Hemos tenido algunos fallos ya, algunas señales importantes que hemos ido recibiendo, que han sido posible restaurarse y recuperarse, porque nuestros ingenieros, nuestros especialistas también se han formado en el tiempo, también han aprendido, se han superado y han sido capaces de resolver problemáticas complejas. Pero evidentemente ante determinados fallos donde hay roturas o donde sencillamente hay una desconexión de otras plataformas, pudiera ser bastante complejo la recuperación, sobre todo en el tiempo, porque hay elementos que usted puede trabajar, pero llevan tiempo de recuperación. Y esos fallos ya los hemos ido presentando, tuvimos una interrupción recientemente, si usted recordará, que pudimos recuperar con bastante rapidez, pero son de las señales que vamos recibiendo de los temas que ya se vienen agravando en los últimos tiempos. Y hay una última cuestión relacionada a esto que quería referirme y es el tema de que hay nuevas necesidades. Es decir, no solamente es sostener lo que tenemos hoy, nuestro país, que está apostando por la transformación digital, que apuesta por el desarrollo. Ahora estamos apostando también dentro del proceso de transformación digital por aplicar las tecnologías de inteligencia artificial para perfeccionar el proceso. Y eso requiere también una respuesta tecnológica muy fuerte, muy alta. Nuestros centros de datos, por ejemplo, que hoy alojan prácticamente los sistemas principales, las infraestructuras, digamos, de tecnologías de la información principales de nuestro país, también requieren continuar ampliándose, requieren sostenerse. Recordemos, hemos tenido interrupciones muy delicadas, muy complejas, que han estado sostenidas sobre nuestros centros de datos. Y hoy la bancarización y otro grupo de proyectos de alta importancia, críticos para nuestro país, descansan sobre estas infraestructuras. A veces para nosotros, presidente, es complejo explicar estas cuestiones porque un poco que las personas ven alejado, ¿no? Pues, también cometemos el error de tener muchos tecnicismos en nuestras explicaciones, pero sencillamente el servicio de comunicaciones nos acompaña en nuestra vida diaria. No tenerlo sería en un momento determinado enfrentar una crisis muy seria para nuestro país, porque evidentemente estos temas transitan no solamente por la habilitación de servicios, sino también por cuestiones de seguridad. Y es uno de los temas que también nos preocupan muchísimo. Tenemos la responsabilidad de sostener sistemas de ciberseguridad y demás, y bueno, esto está también en determinados riesgos a partir de la situación que estamos enfrentando. O sea, yo logro entender perfectamente por lo que tú estás explicando, que podíamos resumir primero que estamos en una situación compleja desde el punto de vista tecnológico, que todavía es posible evitar aplicando las medidas que nos estamos planteando. Si no las aplicamos, estaríamos muy cercanos al colapso tecnológico. Y cuando ocurre un colapso tecnológico, también entonces se nos estaría exigiendo por qué no actuar. Y eso es una de las situaciones que explica la necesidad de la medida. Lo otro es que hay una escasa disponibilidad de divisas que compromete la calidad del servicio. Y fíjate que eso lo ha convertido en una frase común. Está imposible la conexión, porque cuando cualquiera de nosotros ve que la red funciona lenta, que no asume lo que le estamos pidiendo. Hay un concepto también que se maneja mucho, porque cuando se discute si este era el mejor momento o el otro momento, realmente no hay mejor momento nunca para medidas que quitan o limitan beneficios sociales que se han alcanzado, que es el caso. Por estas razones tenemos que poner límites. En primer lugar, para que siga funcionando el sistema, pero en segundo lugar, para poder avanzar en el desarrollo del sistema. O sea, yo lo veo como un repliegue táctico. Íbamos avanzando, tenemos que detenernos, tenemos que retroceder un poco para acumular lo que nos hace falta, para entonces no negar el desarrollo que necesitamos en el presente inmediato y en el futuro. O
O sea que, en otras palabras, hay una confluencia de una serie de factores internos, pero sobre todo externos e inducidos, que ha terminado haciendo técnicamente insostenible el propósito de avanzar a los ritmos que queríamos. O sea que aquí estamos hablando de ritmo, no es que vamos a detener el avance, sino que no vamos a poder avanzar en un tiempo determinado a los ritmos que queríamos. Precisamente en esa estrategia de transformación digital de la sociedad cubana y en la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de producción y servicios y también en diferentes ámbitos de la vida. En la medida que estas decisiones vayan funcionando, que vayamos perfeccionando también el contenido de estas medidas, avanzaremos y estaremos recuperando los ritmos y estaremos superando incluso los ritmos que teníamos y que tenemos previsto. Ernesto, yo te propongo hacer una evaluación del impacto de las medidas tomadas para el proceso de transformación digital y, en definitiva, para el pueblo cubano. Sí, gracias, presidente. Bueno, ante todo, decir que indiscutiblemente la medida tiene un impacto en toda la implementación de la política de transformación digital. Y permítame un poco complementar la idea que usted expresaba acerca del momento. Nunca va a haber buen momento, pero en la medida que dilatáramos la decisión, el momento sería peor. Iba a ser más traumático. Y voy a usar los mismos argumentos de Tania. Primero, porque se nos iban a seguir deteriorando los ingresos externos, que además, dicho sea de paso, han caído 5 veces en los últimos 4 años, para que se tenga una idea. Segundo, porque esa infraestructura deteriorada iba a seguir estando sometida a una carga que le era insostenible. O sea, la sostenibilidad, un concepto tan importante, lo íbamos perdiendo. Y tercero, y esto tiene que ver mucho con la reacción de nuestro pueblo, que además es legítima, que la entendemos, que tenemos sensibilidad total. Nuestro pueblo es inteligente, es culto. Nuestro pueblo no se equivoca, es muy preciso en las apreciaciones que hace. El nivel de consumo promedio estaba creciendo. Por lo tanto, el efecto iba a ser mayor, porque me lo iba a sentir en mayor magnitud. Por lo tanto, yo estoy validando en primer lugar que sí hay un efecto directo en una política pública, algo que también, o algo por lo que también nuestro país siente mucho respeto y que también nos es muy doloroso cuando hay un impacto. Este impacto no es despreciable, no es despreciable. Yo me atrevería a asegurar que la sostenibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones del operador es la columna vertebral de la implementación de la política de transformación digital, porque no hay otra infraestructura que llegue a tantos cubanos. Hoy la penetración de la telefonía móvil, que es donde está el mayor impacto, rebasa los 8 billones de líneas. O sea, es prácticamente más del 80%. Y sobre ese servicio específicamente es en el que mayor impacto tuvo la medida, porque está limitando de alguna forma el consumo de contenidos sobre la telefonía móvil, donde hay más de 7 millones que están aprovisionados. Pero además no es solo el servicio de telecomunicaciones de mayor penetración, sino es también el más apreciado por nuestro pueblo. Y eso es legítimo, porque ya uno como ciudadano, como cliente, no se conforma con estar conectado a la red. Quiere también estar conectado a la red con movilidad. Y esa facilidad la ofrece precisamente el servicio de datos móviles. Hay un dato interesante, el consumo promedio de un cubano por datos móviles alcanzó los 10 gigas mensuales. Gigabytes mensuales, los 10 gigabytes mensuales. Estamos en el entorno de los países que más consumen de la región. A ver, no dejamos de reconocer también que en estos países hay otras infraestructuras que tienen un mayor nivel de penetración, por ejemplo, la Internet en el hogar. En el caso nuestro no rebasa algo más del 7% de penetración del servicio de Internet en el hogar. Ello obliga también a que muchas cuestiones que uno como usuario consumiera desde el hogar lo está haciendo sobre la infraestructura de la red móvil. Y eso no solo la recarga en número, sino también en demanda. O sea, hoy hay muchas actividades que nosotros desarrollamos sobre la red móvil que en condiciones normales y con una mayor penetración
del servicio en el hogar lo hiciéramos en otra. Y para tener más en otra servicio en red. el hogar necesitamos también hacer inversiones. Y entonces, pasa por la disponibilidad de divisas. exactamente, es paradójico, o sea, una cosa conduce a la otra. Para poder desarrollar la penetración del servicio de Internet en el hogar, y no solo desarrollarla, sino hacerla sobre mejores infraestructuras que ofrezcan un servicio de mayor calidad, mayor ancho de banda. Necesitamos dinero, porque además nosotros no renunciamos, y la política lo plantea, a la posibilidad de poder llegar con fibra óptica a los hogares, con fibra óptica a los edificios multifamiliares, con irradiar señales desde diferentes tecnologías, con internet bajo demanda, con televisión bajo demanda, y todas estas cosas se soportan sobre las infraestructuras y los servicios de Internet. Ahora, resumiendo, decirle que sí, que hay una afectación, que la afectación es generalizada en todos los usuarios, pero no tiene la expresión en todos los sectores. Hay quienes están más afectados, hay quienes están menos afectados. Por ejemplo, el paquete de 6 gigabytes que se ofrece ahora a un costo de 60 pesos por gigabyte, cubre más del 50% de la población. Yo creo que ese es un dato importante. Antes por mucho menos, antes por 5 gigabytes había que pagar 500 pesos. Exactamente. O sea, estaba a 100 pesos el gigabyte. Exactamente. O sea, ese plan básico, pudiéramos llamarle, disminuyó su costo. Que es el que más o menos va a igualar a todos. Que es el que iguala. Que no cumple las expectativas de una parte importante que consume más gigabytes por sus necesidades, por su demanda, por las funciones que realizan, por los ámbitos en los que se mueven. Exactamente. Pero fíjense, estamos garantizando que no es para complacer, pero estamos garantizando, digamos, un paquete mínimo, un paquete elemental para todo, al alcance de todo. Yo quiero decirles que en el mundo las cifras de la OIT dan que hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Y no es el caso de Cuba. Tenemos un acceso limitado en estas condiciones, tenemos aspiraciones a superarlo, pero en el mundo hay 2.500 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a Internet ni a telefonía móvil. No, pero además, y un poco para reafirmar ese dato que usted daba, el nivel de penetración de Internet en Cuba está por encima de la media internacional. O sea, pasamos de un nivel muy bajo de penetración a estar por encima de la media internacional. Es indudable que todo lo que se ha ido haciendo desde el 2015 ha ido incrementando todos esos niveles de penetración que tenemos hoy en día. Y realmente quien nos ha permitido ubicarnos en esa posición es precisamente el servicio de Internet por el móvil, porque además nosotros tenemos un comportamiento que no es diferente al del resto de los países del mundo. La penetración mayor es en la telefonía móvil por las razones que yo expliqué, y eso es legítimo y es obvio. Ahora, yo creo que también es importante porque siempre como parte de la implementación, primero de la informatización y la transformación digital, hemos ido favoreciendo con prioridad un grupo de sectores. Ya ahí se venía observando una afectación por las limitaciones propias en los ingresos del operador. Lo voy a ilustrar con datos. Del 2020 al 2024 nosotros decrecimos en 5 veces las posibilidades de conectar nuevos centros educacionales, de la salud, de la cultura. Pero además decrecimos 8 veces en las posibilidades de incrementar los anchos de banda de los centros que teníamos conectados. Ya habíamos empezado a decrecer en los ritmos a los que veníamos aplicando la transformación digital. En los ritmos a los que veníamos aplicando la transformación digital. Y para ser también enteramente honesto, este era un riesgo que lo habíamos identificado desde el propio planteamiento de la política, no contar con todos los recursos financieros que hicieran sostenible la implementación creciente, uniforme, estable de la política y sostenible. Yo creo que aquí no podemos perder el concepto de la sostenibilidad. La sostenibilidad es vital porque es lo que da garantía de continuidad y de desarrollo. Yo decía antes que el primer afectado es el Estado y quiero explicarlo bien. Cada institución docente, cada centro científico, hospitalario, de servicios, cada medio de comunicación, donde nuestros estudiantes, donde nuestros trabajadores, nuestros investigadores se vean afectados por las medidas, supone indudablemente un freno al avance de uno de los pilares de la gestión de gobierno que hemos impulsado. Y cuando tú explicabas cómo se llegó a la situación actual, yo pensaba en algo que realmente también irrita. Resulta que mientras el país impulsaba la expansión de los accesos a Internet por móviles, que comenzó en el 2018 aproximadamente,
abaratando los costos para los usuarios. Recuérdense que en una etapa se nos pedía mucho que bajáramos las tarifas, que bajáramos los costos, y eso se logró. El enemigo del pueblo cubano se empeñaba entonces en reforzar las medidas coercitivas y favorecía los fraudes en el afán por asfixiar al gobierno cubano. Asfixiando al gobierno cubano está asfixiando al pueblo cubano. Y no olvidemos los lemas de odio que se han propagado en esos mensajes de intoxicación mediática. 0 remesa, 0 viaje, 0 recarga. O sea que indudablemente este era un sistema que estaba en el centro de esa intoxicación mediática. Y este no es el delirio de un loco, es la expresión mediática de una estrategia de asfixia planificada. Y aquí es preciso recordar cuál fue desde el primer día de Internet en Cuba la política del Estado para su uso. Se priorizaron las instituciones educativas, las científicas, las de comunicación y las de desarrollo. Y después, en la medida que tuvimos posibilidad de hacerlo, se avanzó aceleradamente para poner al alcance de prácticamente toda la población el acceso a Internet, siempre promoviendo un uso responsable de la tecnología a favor del conocimiento. Y ahí están las esencias de todo lo que sigue siendo un ideal y una aspiración. Pero tampoco interferimos en las prácticas de consumo, porque estamos muy claros de que lo que ayer era una herramienta más, hoy ha llegado a convertirse casi en una extensión del cuerpo de las llamadas generaciones digitales. Ya hay hasta abuelas y abuelos que usan Internet, especialmente los que tenemos una formación profesional asociada a las nuevas tecnologías. Ernesto y Tania lo han explicado, pero yo creo que pueden dar más argumentos al respecto. Tomando precisamente la referencia que usted hace al año 2018, que es el año donde comienza el acceso a Internet desde los móviles. Pararnos en esa secuencia para ver un gráfico interesante que nos ilustra cómo el acceso graficado con el tráfico que hemos tenido creciente desde ese año 2018 hasta, bueno, ponemos el cierre del 2024 para tener años comparables. El tráfico ha crecido 38 veces. Es decir, hemos tenido, precisamente acompañando toda esa infraestructura, todo ese acceso que se ha puesto a disposición de nuestra población, un tráfico creciente, exponencial. La curva ahí la vemos con claridad, que bueno, es de los temas que también nos han preguntado mucho. Bueno, vamos a compartir datos sobre efectivamente cómo se demuestra ese propio crecimiento. Quisimos correlacionarlo con el tema del ingreso, porque es lo que usted comentaba. Hemos tenido realmente una posibilidad durante varios años de con el propio modelo, digamos, de ofertas, el propio modelo comercial que TECSA logró desarrollar durante varios años, encontrar las fuentes de financiamiento para esto. Es decir, no tuvimos que ir a buscarlo a otros lugares, sino genuinamente con el propio diseño de estas ofertas y de estos servicios, logramos sostener toda esta tecnología y seguir creciendo. Y logramos tener ese incremento de tráfico, pero no solamente eso, presidente, logramos sostener también otras líneas de servicio que por sí mismas no podían tener una recuperación de carácter más social, por así decirlo. Todos esos ejemplos que usted pone, la prioridad de Internet que se puso en esos sectores sociales, cómo se podía sostener precisamente de servicios que en ese momento podían aportar fuentes de financiamiento para su sostenimiento. Pero observemos en la gráfica también cómo ha sido el comportamiento entonces del ingreso en estos últimos años. Ahí podemos apreciar muy gráficamente cómo precisamente la incidencia de determinados elementos. Hay varias causas de decrecimiento del ingreso que han impactado en esto, pero la causa fundamental ha sido lo que nosotros denominamos el secuestro de las recargas internacionales de nuestro país. Es decir, no es el dinero de TECSA, es el dinero de nuestro país. Una parte importante de ese comportamiento de ingreso tenía que ver con las recargas internacionales. Una buena parte, es decir, el 80% de los servicios, de los ingresos internacionales que
que Texas utilizaba precisamente para financiar el desarrollo de estas infraestructuras, provenía de esta fuente de servicios. Y en este caso, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en el año 2018, teníamos que más o menos ingresaba como promedio una línea 133 o aportaba como promedio una línea $133. Es un promedio mensual. Eso fue cayendo, ha caído drásticamente y estamos en el entorno de $31 por línea. Damos estos datos porque son temas que también nos dicen, bueno, muéstranos dónde está realmente la afectación. Y ahí quisiéramos quizás abundar un poquito en el tema del fraude. Y hay que decir que ese crecimiento de ingresos por usuario no es solo porque creció el denominador, crecieron los usuarios, es que disminuyeron violentamente los ingresos. Ahí están los dos componentes, porque por supuesto la masa crece y hay una relación donde el ingreso promedio como tendencia decrece, pero ese decrecimiento drástico que además se invierte en relación con el tráfico, lo que está demostrando es que precisamente hay una inyección de recargas nacionales que han erosionado las recargas internacionales. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Es decir, los ingresos nacionales de Texas han crecido en estos años, tenemos que decirlo, es decir, lo que diríamos en el CUP ha crecido, ha tenido un crecimiento importante, pero el decrecimiento de la divisa es lo que demuestra que evidentemente ha habido un desplazamiento. Ese desplazamiento no ha sido por elección de los usuarios, no ha sido por un movimiento natural, ha sido por algo inducido, que realmente nosotros lo hemos estudiado, hemos verificado o hemos evidenciado cómo se ha movido este fenómeno del fraude, que es, en definitiva, la principal causa de la afectación de los ingresos de nuestra empresa y de nuestro país. Un 70% de decrecimiento que hemos tenido en estos últimos años ha conllevado a que nosotros no podamos enfrentar nuestros compromisos habituales, los pagos habituales que tenemos que hacer, presidente, para el sostenimiento de todo lo que hablamos inicialmente. Por ejemplo, para realizar operaciones de mantenimiento en la red de telecomunicaciones que tiene Cuba hoy, se requieren alrededor de $20 millones anuales. Para tener un modelo operacional donde no solamente está comprar todos los recursos que hablamos ahorita, sino también pagar las capacidades de Internet. Hoy Cuba cuenta con 2 salidas de cable, es decir, dos sistemas de cable que se conectan con el mundo, que son los que están posibilitando que fluya todo este tráfico, que nos conectemos y podamos consumir todos esos contenidos, plataformas, servicios que hoy disfrutamos, pero que deben de ser pagados en divisa, deben de ser pagados en dólares. Pero además los pagos son constantes. Se use o no se use la capacidad, la monetices o no, tengas una recuperación o no, debes de pagarla puntualmente, porque son los acuerdos que hoy obligan al operador a que regularmente tiene que erogar estas divisas para poder complementar y mantener estas capacidades funcionando. En el momento en que se dejan de pagar las capacidades, la relación contractual establece de que el operador distante, la entidad con la que tenemos el acuerdo, suspende el servicio. Esos de los fenómenos que nos han también afectado en estos últimos tiempos, donde hemos estado ante cortes inminentes de servicio por el incumplimiento de nuestras obligaciones. Tenemos una situación muy compleja porque además para continuar sosteniendo nuestra infraestructura, además hace falta hacer gastos adicionales a los cuales hoy no podemos enfrentar. Este es más o menos el panorama que tenemos de cara a cómo el tráfico continúa creciendo, el uso del servicio continúa creciendo. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura que funciona hasta hoy, está funcionando, hay servicio, pero la recuperación del mismo es lo que hoy nos está, obligando a adoptar algunas decisiones, a algunas medidas que logren recuperar el mercado que hoy sí existe de recargas internacionales hacia nuestro país y que sencillamente ha sido desviado completamente hacia otras estructuras, hacia otros flujos que no son los oficiales, que no son los regulares, que no son los autorizados y que se han aprovechado de un grupo de brechas que hoy hemos tenido, asociados, por supuesto, a la propia situación de un mercado que ha especulado con todo este servicio. Y para lograrlo hay que estimular las medidas que se están planteando, cómo lograr que se favorezca la recarga internacional, lo que le pone entonces un límite, que es una de las principales inconformidades e incomprensiones que hay, impone un límite determinado en la recarga nacional. Yo quisiera precisar, presidente, porque el fraude tiene también otra arista,
y es la arista de que cuando esa recarga internacional entra en una red fraudulenta y no en el flujo financiero de Texas, el consumidor percibe otra afectación, y es el hecho que no goza de las bondades que ofrecen las recargas internacionales. Y es algo también que le reclama a la empresa. Bueno, ¿por qué si yo recibí una recarga internacional, yo no tengo esta y esta bondad que usted anunció? No, simplemente porque usted ha sido objeto de una acción fraudulenta. A usted no le recargaron internacionalmente. Ese dinero no vino a la empresa, ese dinero no entró al país. Ese dinero tomó otro camino y a usted lo recargaron desde aquí, aprovechando los bajos costos que tiene el servicio de datos móviles y los temas de devaluación. La tasa de cambio en el mercado informal. O sea, no estamos exagerando. Yo creo que estamos siendo realistas y transparentes. Y eso lo sabe nuestro pueblo, que es un pueblo inteligente, sagaz y que está bien informado. No es un secreto que además de las canalladas del bloqueo y la persecución financiera al país, de Texas ha sido objeto de fraude prolongado de las recargas del exterior. Aprovechando los precios asequibles y uno de los problemas más desafiantes que tenemos en nuestra economía, que es la tasa de cambio informal, aprovechando esas circunstancias, los receptores de recarga las han estado comercializando informalmente, multiplicando ganancias personales y evitando con ello la entrada de divisas de Texas y al país, lo que directa o indirectamente afecta a toda la sociedad. Ese proceso se dio en los últimos años, en los mismos años en los que el bloqueo se recrudeció hasta límites insostenibles, como negarnos el oxígeno y ponernos en una infame lista de patrocinadores del terrorismo. Y por favor, que nadie me pida que no hable del bloqueo, porque el bloqueo no es una frase hecha, ni es una excusa, ni es una mentira. Nosotros reconocemos el impacto de las medidas en diferentes sectores y como escribimos en un tuit, ninguna medida que limita beneficios nos agrada y es nuestro deber explicar entonces exhaustivamente cada paso que damos para esquivar las estocadas del bloqueo. Y quiero decir claramente aquí que Texas es una empresa fundamental para el país y especialmente para el desarrollo basado en ciencia e innovación. Y es la empresa que ha facilitado todo ese nivel al que hemos llegado y que ahora se ve truncado por esta situación que estamos explicando. Por eso promovimos tanta conexión, incluso conscientes de que los ingresos estaban muy por debajo de las necesidades. Pero así como reconozco su importancia, debo señalar que existieron problemas en esas medidas y además hay que reconocer que también falló la comunicación de lo que pretendíamos y eso ha provocado incomprensiones, ha provocado críticas. Por lo tanto, es un deber elemental reconocer que la estrategia de comunicación de las medidas falló al no distinguir el peso de los sectores afectados como protagonistas fundamentales de los programas de desarrollo del país y que falló en esa comunicación no divulgar a tiempo la evolución de los problemas, aunque hay también criterios de que para una medida así no era posible el calentamiento porque podía provocar en determinado momento también un exceso de operaciones que no iba a soportar el sistema. Yo de todas formas creo que podíamos haberlo hecho mejor. Tania, al respecto, ¿qué puedes decir? Nosotros reconocemos que pudo haberse hecho mejor. Nosotros reconocemos que tuvimos fallos desde el diseño y también en el proceso de implementación. Y eso lo evaluamos precisamente por el resultado que hemos visto, por todo lo que nos ha llegado, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que se ha evidenciado en las redes, en las personas que han interactuado con nosotros. Algunos con más pasión, otros con más pragmatismo, algunos haciendo análisis más técnicos. Hemos tenido intercambios en este sentido con muchos públicos y nos damos cuenta de que nos faltaron herramientas, nos faltaron elementos esenciales en un momento en el que podíamos haber todos estos elementos que estamos compartiendo hoy como información necesaria que podía anteceder la implementación de la medida y que de alguna manera podía haber ayudado a comprender mejor su necesidad y su urgencia. Estos son los temas en que ahora, no solamente desde acá,
presidente y desde un grupo de compañeros que estamos, digamos, en la capital, sino en todo el país. Nuestros trabajadores desde el primer momento han salido a los centros estudiantiles, a recorrer las calles, a todos los espacios donde nos han convocado y a otros donde no nos han convocado, a explicar todos estos elementos, porque se necesita información, se necesitan argumentos. En el momento de implementación de la medida, donde hay confusión, ustedes también donde hay incomprensión, aprenden y recepcionan criterios que dan es importante interactuar, es importante, y además para nosotros escuchar. Hemos llamado a todos nuestros compañeros a escuchar todos los criterios que nos han dado, y bueno, eso realmente nos ha hecho crecer incluso como personas en estos días, donde además tengo que decirle que como trabajadora de Texas, porque yo soy una trabajadora de Texas, nos hemos sentido también de alguna manera en una situación bastante difícil, porque no solamente interactuamos con los públicos en las redes sociales, interactuamos con nuestras familias en la calle, con nuestros amigos, y todos nos transmiten una situación que realmente en la que yo quisiera de alguna manera que se comprendiera que nuestros trabajadores están comprometidos en buscar soluciones, en intercambiar, y así estamos, en este momento en eso es lo que estamos, buscando soluciones a las cuestiones que nos plantean, buscando cómo construir juntos nuevos escenarios, porque no todos transitan por, digamos, soluciones de precios y demás, hay otras cosas que se pueden ir haciendo y ya las vamos viendo caminos en ese sentido, y bueno, estamos aquí nosotros para dar lo mejor por nuestro país, y vamos a seguir haciéndolo. Pero es muy importante para nosotros transmitir desde este escenario la responsabilidad que nosotros sentimos, no solamente el compromiso, sino también la responsabilidad que sentimos ante todo lo que se ha suscitado. Y realmente lo que se ha suscitado ha respondido a que hemos tenido fallos en el proceso de implementación, en el propio diseño de implementación de la medida. Usted lo decía, podíamos haber brindado mucha más información previa sin detallar el contenido de la medida en sí, porque para proteger determinadas cuestiones no era posible hacerlo de esa manera, pero podíamos haber brindado un grupo de argumentos previos, de adelantar un grupo de cuestiones, de incluso avisar de que íbamos a estar próximamente realizando determinadas acciones encaminadas a determinar los objetivos que estamos explicando hoy y que estamos profundizando hoy. Y en ese sentido no puedo dejar de ofrecerle y de pedir las disculpas a nuestro pueblo, porque toda esta situación que se ha generado desde nuestro sistema, desde nuestra empresa, desde nuestros servicios, nos obliga a hacerlo. Es decir, no podemos dejar de hacerlo porque es algo que lo sentimos profundamente, nos sentimos sensibilizados, nos sentimos parte del problema, somos parte del problema y por supuesto estamos todos comprometidos, todos los trabajadores de TESA estamos comprometidos en la solución, en la búsqueda de la solución conjunta, constructiva, respetuosa, siempre buscando lo que pueda ser mejor para nuestro país. Ese es nuestro objetivo supremo, lo que pueda ser mejor para nuestro país. Y en ese sentido estamos nosotros aquí para seguir trabajando en función de ello. Nosotros queremos también quizás dar otros elementos que argumenten por qué tenemos que hacerlo de esta manera, por qué esta medida con este diseño, como bien usted decía, que hoy es tan, digamos, impactante en el sentido de que cambia la manera en que yo me relacionaba con las comunicaciones y ahora tengo que primero entender cómo se implementa, pero después también adaptarme a ella, porque hay un grupo de cuestiones que desde el punto de vista de precios, pero también incluso de consumo, voy a tener que modificar. Y eso evidentemente lleva un tiempo de comprensión, de adaptación, de asimilación. Y aquí, bueno, nosotros decía que en el propio diseño de la medida estuvimos evaluando distintos escenarios. ¿Cuál pudiera ser un escenario adecuado? Nos preguntan mucho, ¿por qué 6 gigas? ¿Por qué el límite está en 6 gigas? ¿De dónde salió ese número? ¿A qué responde? Y sobre todo, Tania, porque la gente compara por qué el límite de 6 gigas cuando se ha planteado de que el promedio de gigas por habitante es de 10 gigas. Partimos de 10 gigabytes de consumo. Partimos de ese promedio de 10, que hoy, bueno, ha sido compartido también en estos días, ha sido compartido como información con la población. Son datos que además demuestran también la capacidad de consumo, la capacidad de uso del servicio. Partir de que en el análisis que se hizo levantamos un grupo de datos, de información, profundizamos. Estos 10 gigas promedio son el resultado de usuarios que consumen
poco, es decir, hay distintos rangos de consumo, y tenemos también altos consumidores, es decir, como lo dice la palabra, es un promedio que se toma en cuenta, por supuesto, también para analizar determinadas tendencias y referencias. Pero cuando se abre la base de nuestros consumidores, hay un perfil bastante amplio y hay una diversidad en este sentido. ¿Por qué se escoge el valor de 6? Porque el valor de 6 responde al análisis que se hace de qué cosa puede generar, cómo podemos hacer más competitivas las recargas internacionales. Es decir, es buscar un umbral que sencillamente garantice un equilibrio en precisamente este gasto que tenemos hoy, este consumo que tenemos hoy, que en estos 6 gigas se pueda garantizar un nivel de consumo, digamos, no nos gusta la palabra básico, pero un consumo que garantice un nivel de comunicación y que el otro consumo, el que se haga adicionalmente, pueda también generar o incrementar estas recargas internacionales. Es decir, es el diseño que nos puede garantizar la entrada de ingresos internacionales a partir del consumo de esos 6 gigas. Pero yo quisiera esclarecer un detalle importante. Usted no está limitado a consumir 6 gigas y después ir directamente a las recargas internacionales. Precisamente para eso hay otras opciones. Usted puede recibir transferencias de saldo si alguien se las hace. Usted puede también adquirir otros paquetes. Es decir, que aquí estamos dando determinadas opciones donde primero, en el diseño, garantizamos un nivel de 6 gigas para todos los usuarios, para todos los consumidores, y ahí, por supuesto, los de menores ingresos tienen garantizado un nivel de comunicación. Y a partir de ese consumo, bueno, buscar la manera en que podamos garantizar la rentabilidad del servicio. Y ahí sería bueno, Tania, precisar 2 cosas. Primero, ratificar que 6 gigas es el valor, sí, 6 gigabytes es el valor de consumo de la mayoría de la muestra de la totalidad de usuarios de Internet en Cuba, o sea, hasta 6 gigabytes. Y lo segundo es que en las modalidades de adquisición de los planes hay una que te permite un poquito más, 6,5 gigabytes, que eso también es algo que yo creo incluso que tenemos que trabajar más en la comunicación para que nuestro pueblo lo sepa. O sea, hay 2 planes que cuando usted los combina no tiene 6 gigabytes, tiene 6,5 gigabytes. O sea, hay medio gigabyte más por el mismo costo, 360 pesos. Ahí sí, es exactamente así. En las inquietudes que también se han generado nos dicen, bueno, esos 6 gigabytes realmente ¿a quién protegen o a quién están protegiendo? Se hizo un análisis por dentro, se sectorizó esa información para saber ese 53% del que estamos hablando que hoy consumen ese nivel, quiénes son. Se hizo el análisis. La sectorización es un poco más compleja porque precisamente hoy entre los elementos que caracterizan nuestra base de datos de clientes es que tenemos muchos usuarios que han contratado las líneas, pero no utilizan las líneas porque la han cedido a adolescentes, a jóvenes. Entonces, en esa estratificación o en ese análisis etario que también nos han pedido mucho en el que profundicemos, hay también distorsiones, porque hay personas que, digamos, tienen contratado el servicio, nos aparece un anciano, pero el uso, la caracterización del uso, no es exactamente el que pudiera estar haciendo un adulto mayor, es precisamente el que hace un adolescente. Por lo tanto, era imposible en este primer momento, en este primer diseño que se hace, en esta primera salida de la medida, poder tener una, digamos, precisión desde el punto de vista de quiénes son los que pudieran estar contenidos o protegidos dentro de esos 6 gigas. Considero que entre las acciones complementarias que estamos haciendo, que usted mencionaba, presidente, donde vamos a poder tener más precisión de cuál es la base de datos de los universitarios, después vamos a entrar también en la de los profesores, en los académicos, investigadores, vamos a ir caracterizando mejor a nuestros usuarios, vamos a poder tener más precisión en la implementación de ajustes sucesivos. Esto nos va, de alguna manera, a aportar información útil para poder tomar nuevas decisiones en lo adelante. 6 gigas hoy es insuficiente para un porcentaje importante de la población cuya necesidad tiene que ver con el trabajo, con el estudio, con la investigación, con la descarga de determinados contenidos que son necesarios, con el entretenimiento, que también es válido y que todos conocemos, que bueno, es de los momentos en que también disfrutamos de las bondades que tiene Internet. Y por eso, de alguna manera, no queremos resaltar que 6 gigas puede ser suficiente
para algunas personas, sino destacar que para esos otros, para los que no es suficiente este consumo, que puedan entender que parte de esta medida y que los elementos en los que podamos nosotros, digamos, incrementar los flujos de ingresos a Cuba, van a ayudar a sostener ese propio consumo y esa propia necesidad en el tiempo. Es decir, si no logramos encontrar estas soluciones, si desde las personas que pudieran tener posibilidades, porque es así, de, digamos, aportar estos beneficios, desde los modelos que podamos para hacer sostenible, no solo con el consumo de Internet, presidente, hemos insistido que también tenemos que potenciar los contenidos nacionales, que tenemos que potenciar otras soluciones que del entorno nacional le faciliten y puedan compensar estas necesidades que hoy se puedan ver afectadas. Bueno, yo pienso que entre todas esas soluciones podemos aportar a que no solamente pueda ser sostenible en el tiempo el sistema de telecomunicaciones, sino que también poco a poco podamos también contribuir a, digamos, a que nuestro sistema continúe avanzando. Desde el punto de vista ya de resultados, decirle que se han ido logrando resultados con los primeros días de implementación de la medida, es decir, para lo que estaba prevista, las modelaciones que hicimos se han cumplido, hemos logrado incrementar los flujos de ingresos muy rápidamente. Usted en los intercambios que hemos tenido nos decía, bueno, eso tiene que revertirse rápidamente, porque para eso estamos haciendo la medida, tenemos que revertir rápidamente. Nosotros, bueno, hay un grupo de pasos que tenemos que ir dando, porque precisamente la situación tan crítica nos obliga a ir dando las prioridades digamos, con la mayor precisión posible. Dígase, cumplir determinados compromisos urgentes que vayan bajando un poco el nivel de riesgo que tenemos hoy en nuestro sistema. También atender algunas necesidades que hemos visto que están asociadas a estos sectores que hoy perciben una mayor afectación por la implicación de la medida, es decir, crear determinadas soluciones de infraestructuras y de servicios para ellos y, por supuesto, atender todas estas necesidades urgentes que hemos ido viendo. Por ejemplo, entre las cuestiones más rápidas que queremos ir implementando está asociado el tema de adquirir soluciones de energía para las radiobases. Ya tenemos un grupo de soluciones de energía, es decir, de baterías, en este caso bancos de baterías, que vamos a estar desplegando rápidamente y que evidentemente requieren también ser pagadas, porque si no las pagamos, bueno, no se pueden adquirir. Entonces, el diseño en sí, para un poco resumir, tuvo en cuenta varias modelaciones, tuvo en cuenta varios escenarios. En los escenarios que estuvimos viendo, se seleccionó aquel en el que, como bien usted decía, estos 6 gigas pueden cubrir un nivel de comunicación, pueden para todos, no solamente porque decíamos, bueno, es para los vulnerables, no, es para todos. Y en este propio diseño, bueno, en este propio modelo seleccionado, poder garantizar que las respuestas del mercado sea lo suficientemente efectiva como para que nos permita una recuperación en el más breve plazo. Estas insatisfacciones en la población, las incomprensiones con la población, las críticas justas que ha hecho la aprobación han implicado análisis críticos desde las estructuras del partido, el gobierno y también el Ministerio de Comunicaciones y en ETEX. Porque esos errores han provocado incomprensiones, disgustos y críticas justas en la población, pero han propiciado también que las plataformas de odio contrarrevolucionarias se articulen en una campaña total de descrédito, de calumnia, de mentiras que ha pretendido involucrar con las peores artimañas a uno de los sectores sociales inseparables del alma de la revolución, que son nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes y los jóvenes cubanos. En las últimas horas se ha implementado una ofensiva brutal, cargada de mentiras, montando carteles y videos en las redes. Han utilizado imágenes de concentraciones y actividades de los universitarios manipuladas a las que se añaden fotos y sonidos falsos. Y hay que decir que los jóvenes estudiantes que han acudido a la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEN y la Unión de Jóvenes Comunistas, y ahí han hecho las críticas, han planteado sus preocupaciones, también han desmentido esos intentos de manipulación. No se han dejado manipular. Y es cierto que los estudiantes, con el derecho constitucional que les asiste, le han reclamado de Texas, le han reclamado también a nuestro gobierno soluciones, pero la mayoría se ha hecho dentro de los marcos de la institucionalidad. Ahora
como parte de esas campañas, han llegado al colmo de calificar a Texas de órgano represor. Mientras que en el país, desde donde se está gestando toda esta intoxicación mediática, en estos momentos se está reprimiendo con palos, gases y presión a los estudiantes que están osando demandar paz para Gaza en sus campos universitarios. Y se ha estado fabricando una matriz totalmente canallesca, según la cual aquí se está reprimiendo a los estudiantes que pidieron revisión de las medidas de Texas. Y eso es indignante, porque ese no ha sido el espíritu que ha reinado en esto. Al contrario, se ha ido a hablar con los estudiantes, han tenido los espacios para plantear sus preocupaciones y de hecho se han estado dando un grupo de respuestas y no está cerrado para nada seguir buscando soluciones, seguir ampliando la mayor pertinencia posible de estas medidas en los objetivos que nos hemos propuesto y ante la necesidad de las mismas y seguir flexibilizando un grupo de caminos que nos conduzcan a una mejor manera de resultados. Decía antes que hubo errores en el diseño, hubo errores en la comunicación de las medidas, tal vez porque nos faltó correspondientes explicaciones y sin considerar las diferentes necesidades y demandas por sectores. Pero renunciar a implementar las medidas sería renunciar a ingresos sin los cuales estaríamos acelerando el ya eminente desplome del servicio en su conjunto. Y no quiero decir que estamos decididos a aplicar las medidas como se plantearon en un primer momento. Ya de hecho hay transformaciones a partir de ese diálogo, de escuchar esas propuestas, de reconocer los errores. Se han estado haciendo correcciones a los primeros planteamientos de la medida y no se ha cerrado ninguna posibilidad de continuar haciendo correcciones. Estábamos indudablemente ante la disyuntiva de hacerlo, dejar que las cosas siguieran como estaban, pero es innegable que en algún momento no íbamos a siquiera garantizar ni ese mínimo de 6 gigas ni de 5 gigas. Pero yo quiero insistir, porque es algo sobre lo cual he llamado muchas veces la atención, de que una vez más fallamos en la comunicación. Y lo estoy diciendo y estoy recalcando en esto porque yo creo que de los errores cometidos hay que sacar las enseñanzas, los aprendizajes. Hemos subestimado la importancia de esas herramientas en un escenario de tanta complejidad. En medio de una guerra cotidiana, todo cuanto se propone hacer, la dirección de la revolución junto al pueblo. Por eso, y como es habitual en este espacio, voy a preguntar ahora, tomando en consideración las opiniones recogidas por el equipo de análisis y comunicación, porque según el informe de las últimas horas, si existe un pequeño grupo que apoya y confía en las decisiones del gobierno, como recoge una de estas opiniones, la gran mayoría de las opiniones expresadas son críticas de preocupación y rechazo hacia las medidas anunciadas por ETEX. Y van más o menos en este orden de planteamiento. Se señala que el acceso a las telecomunicaciones es una necesidad fundamental y que estas medidas profundizan la brecha digital y afectan a todos, no solo a los estudiantes. Muchos usuarios se sienten perjudicados, especialmente aquellos con más bajos ingresos que no tienen acceso a divisas extranjeras. Se critica la falta de consideración hacia los trabajadores, los jubilados y otros sectores vulnerables que también dependen de la conectividad. Se cuestiona que una empresa estatal imponga estas medidas que consideran abusivas y que van en contra del bienestar del pueblo. Hay inconformidad con la justificación y la supuesta falta de transparencia. Algunos consideran que no es válida la justificación basada en la necesidad de divisa, argumentando que una empresa es una empresa estatal que debería ser subvencionada o buscar otras alternativas. Se critica la falta de consulta popular o análisis previo a la implementación de las medidas. Se mencionan que se violaron los derechos de los clientes al no informar adecuadamente sobre estos cambios. Entonces yo pido explicar por parte de ustedes cómo se procederá o cómo se está procediendo para resolver los errores y las limitaciones que es posible corregir en esas medidas anunciadas y la explicación en detalle por sectores realmente afectados y las decisiones sobre ese impacto que se han tomado en cuenta. Sí, es tal como usted dice, presidente, y yo ratifico que el intercambio
y la inteligencia colectiva es insustituible. Y es la experiencia que hemos tenido de los encuentros que desde el propio anuncio de la medida hemos venido sosteniendo con diversos sectores y donde hemos construido soluciones de conjunto. Y eso es importante que lo exprese. No han sido soluciones propuestas por nosotros, sino ha sido el resultado de la construcción colectiva. De ahí que validamos la importancia no solo de la comunicación, sino de la participación en las soluciones de los problemas. Ya se han anunciado un grupo de cuestiones alternativas, de medidas alternativas, que mitigan el efecto, por ejemplo, en los estudiantes universitarios. Y no todas necesariamente están relacionadas a incrementar en la posibilidad de acceder a un nuevo paquete de 6 gigas. Hay otras soluciones también que van encaminadas a mitigar el efecto de la medida. Por ejemplo, ya estamos trabajando en la habilitación del acceso gratuito o a una tasación diferenciada a un grupo de sitios web y de plataformas, que además complementan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que son de mucha utilidad, no solo para el estudio, sino también que eso es tanto para la para investigación. Los universitarios como para los estudiantes de los estudiantes de la enseñanza general. Exactamente, para todos los tipos de enseñanza. Y quiero aclarar, porque también fue de mucha duda, y lo vimos en los estados de opinión, también por la manera en que alguien explicó en un momento determinado, que cuando estamos hablando de estudiantes universitarios no estamos hablando de 60.000, que son los estudiantes que están en las carreras del mes, estamos hablando de los estudiantes universitarios en todo el universo de la educación superior, en todos los organismos formadores. O sea, está la Universidad de las Artes, están las universidades de deporte, está medicina, están las ciencias médicas, la cultura, está todo. Y además que abarca a los estudiantes de curso regular diurno, pero también los cursos por encuentro. Incluso hay beneficios para las personas de tercera edad que están en cursos en las universidades. Y se están haciendo análisis también para las demandas que tienen los estudiantes de posgrado, o sea, aquellas personas que están en cursos de posgrado, en maestrías y haciendo doctorado. Hay otro grupo de soluciones, por ejemplo, que están encaminadas a revitalizar las infraestructuras de conectividad de nuestros principales centros de estudio, de las que hoy la tienen, algunos que se ha deteriorado, pero además en las que no lo tienen también, desplegarla. Y donde, para ser justo también, esto podrá teniendo una recuperación en la misma medida en que se vayan recuperando esos ingresos provenientes del exterior de la empresa de telecomunicaciones, porque además aquí la empresa tendrá una participación activa en sufragar muchos de estos gastos. Estamos trabajando también en crear capacidades en nuestros centros de datos para hospedar un grupo de materiales científicos, revistas científicas, plataformas que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que van a estar protegidos energéticamente. Por lo tanto, podrán ser accesibles independientemente de las problemáticas que pueda presentar el sistema eléctrico nacional. Buscamos soluciones también para nuestros profesores. Estamos discutiendo soluciones propias, no todas tienen que ser necesariamente iguales. Algunas estarán muy asociadas al nivel de consumo, a las necesidades específicas de ese consumo. No todas, reitero, estarían sobre la telefonía móvil y sobre el acceso sobre datos móviles, pero estamos buscando soluciones también para nuestros periodistas, para nuestros artistas, para nuestros investigadores, para el personal de la salud, donde además es vital para el propio desarrollo que vamos teniendo en cuestiones de telemedicina en el país, que además estamos decididos a desarrollar. Para los estudiantes de la enseñanza media, no nos hemos olvidado tampoco de los estudiantes de la enseñanza media. Hemos pensado iniciar por nuestras vocacionales de ciencias exactas, por nuestras escuelas de la enseñanza pedagógica también y las escuelas de enseñanza técnico-profesional. Pero ello no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, seguimos discutiendo. Hay propuestas muy revolucionarias. Por ejemplo, hay grupos de estudiantes que se han ofrecido para participar con nosotros en buscar soluciones, estudiantes universitarios. La FEO de varias universidades de La Habana ha planteado hacer grupos de apoyo, grupos multidisciplinarios para apoyar el trabajo de TECS y del Ministerio de Comunicaciones. Yo creo que es una manera inclusiva, una manera participativa, es una manera movilizativa y de convocatoria que nos va a dar
muy buenos resultados y ahí aprovechamos el talento que hay en nuestros estudiantes, y en nuestros profesores. Sobre todo de especialidades de tecnología que conocen cómo se gestiona el sector, y estamos convencidos que sus criterios, que sus opiniones, que sus sugerencias van a ser muy útiles en la búsqueda de soluciones. En esto que ustedes están explicando ahora, como se ha adoptado la decisión de que esos grupos multidisciplinarios aporten, estamos dejando bien claro de que esto no está cerrado, que vamos a seguir perfeccionando las medidas, que vamos a tener un monitoreo constante de sus impactos y que vamos a seguir propiciando que haya un mejor desempeño de las mismas, con el aporte de todos. Le vamos a dar un seguimiento diario a su implementación, a su avance, a su desarrollo, a las correcciones que necesariamente haya que hacer, y como expresé también en la mesa redonda, estamos abiertos al diálogo necesario, a las sugerencias requeridas y al intercambio que sea pertinente y provechoso. Y yo creo que las críticas que se han hecho por parte de la población nos han ayudado a todos a reconocer problemas y también a buscar soluciones para superarlo. Y Tania, al respecto, ¿qué tú podías explicar? Es así, nosotros coincidimos totalmente y estamos dando los pasos necesarios para poder continuar en el proceso de transformación digital de nuestro país. Y en ese sentido estamos, como bien usted dice, abiertos también a ir construyendo juntos soluciones. Para nosotros ha sido algo, de hecho, cuando me lo comentaban el otro día, que los jóvenes querían participar, intercambiábamos con el presidente de la FEU, que los jóvenes querían participar de la construcción de las soluciones. Y quién es mejor que los jóvenes pueden con nosotros construir determinadas soluciones que además van a estar asociadas a sus entornos de vida, pero también van a estar asociadas a proyectos que pueden tributarnos a distintas industrias del país y donde las telecomunicaciones son transversales. Por lo tanto, ahí pudieran salir, presidente, muchísimas cuestiones que hoy ni siquiera estamos avisorando y que pudieran ponernos en una posición mucho mejor a nosotros en la interacción con las universidades, en los procesos, en los propios proyectos de innovación que tanto estamos impulsando. Pero también estamos, como bien usted decía, en el propio perfeccionamiento de la medida, porque esto es algo vivo que vamos a estar viendo en el tiempo, en el monitoreo de sus resultados, en la evaluación de los indicadores, que también son tan importantes. Estamos también viendo de qué manera tomamos determinadas acciones que nos permitan. Una de las cuestiones que más nos plantean es, bueno, ¿por qué tenemos que saltar de este nivel de 360 a 3000? Y es algo realmente importante porque, y lo vemos, lo reconocemos, de que una persona que quizás no tiene otras vías por las cuales adquirir más saldo o recibir una recarga, que pueda tener una solución ante un momento determinado que se quedó sin recursos o que tiene que recargarle a su hijo. Entonces, eso es una de las cuestiones que en estos días han salido con más fuerza, que ya dijimos que estamos en ese estudio, lo estamos haciendo muy rápido para poder implementarlo muy rápido, lo vamos a estar anunciando. Queremos también estudiarlo bien para poder dar los elementos de por qué tiene que ser en este nivel, en este sentido, y que además hay una cuestión importante: lo que hagamos tiene que ser siempre coherente con la implementación de la medida y el objetivo que estamos persiguiendo. Eso es fundamental y bueno, es de las cuestiones que nosotros, bueno, de todas estas acciones que se están desarrollando para complementar, para buscar soluciones, para aliviar las problemáticas reales que nos están comunicando, que nos están compartiendo la población. Entonces, ese es uno de los temas más próximos que vamos a hacer. Aquí se comentaron un grupo de acciones que ya están en curso, que se están organizando con algunos organismos, formadores y otros organismos, y estos son de los temas que vamos a estar anunciando próximamente. En los próximos días seamos sistemáticos en ir anunciando cada una de estas medidas que ya están en una fase de elaboración y que demuestran que se está asumiendo una actitud, como debe ser la de cualquiera de nuestras instituciones, de compromiso con esa responsabilidad que tenemos todos como servidores públicos, que es precisamente eso: servir, atender, tener sensibilidad con los problemas de la población. Y tener a la población, y yo siempre defiendo mucho, porque es una de las bases de nuestro concepto de poder popular, la población participando en la toma de decisiones. Bueno, antes de concluir, me gustaría dejar sentadas algunas ideas. Sobre las medidas en su conjunto, sabemos que no es lo deseable, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos. Insistiremos en defender
un acceso lo más equitativo posible en las actuales condiciones. Hemos dado orientaciones claras sobre las acciones que debe emprender el partido y el gobierno para enfrentar el problema que dio lugar a las medidas, considerando críticas y sugerencias de quienes se consideran afectados, como se ha expresado aquí. Entendemos perfectamente la reacción lógica de quienes se sienten afectados en su labor fundamental, pero que a pesar de las desesperadas convocatorias de los enemigos de la revolución, no se dejaron arrastrar por el odio y acudieron a sus organizaciones sociales para encaminar esos reclamos. Y hay muchas opiniones que también agradecemos profundamente, de intelectuales, de artistas, de estudiantes, de profesores y también de obreros y campesinos, que mostraron determinado grado de comprensión con estas medidas. Y solo tengo un pedido para todos a partir de estas ideas que hemos intercambiado. Todos tenemos derechos y deberes con la sociedad y no es posible vivir al margen de las necesidades y de los obstáculos que nos imponen el cerco y las exigencias de la tecnología, que en el área de las telecomunicaciones tiene sus bases en países altamente desarrollados y operan bajo fórmulas de ganancia que se van por encima incluso de la vida humana y la supervivencia de la especie. Y quiero ratificar aquí que Cuba seguirá apostando por el mayor acceso posible a las tecnologías, bajo el principio de que cada vez sea más equitativo, más inclusivo y que apunte al desarrollo. Que hoy las condiciones no nos los permitan de la forma en que lo veníamos haciendo es una realidad. Y tenemos que ralentizar la dinámica con que veníamos avanzando. Pero justamente esta estrategia busca garantizar, en primer lugar, que podamos seguir dando el servicio, reconociendo las limitaciones que puede generar para una parte de la población, pero sobre la base de seguir buscando alternativas a mediano y largo plazo y seguir avanzando en la transformación digital. Este paso no lo deseábamos, pero había que darlo. Queda en pie el compromiso de seguir de cerca los resultados de las medidas y los ajustes que se seguirán aplicando, formulando, proponiendo e implementando, y darle información, transparentar. Ya con lo que hemos ingresado podemos abordar tal solución. Ahora vamos a destinar recursos a avanzar en tal sentido. Ahora podemos dedicar recursos a cumplir un grupo de compromisos que tenemos en deuda y disminuir esas deudas. Ahora podemos avanzar en nuevas inversiones que para la población en general sean transparentes el uso de esos ingresos y explicar hasta la saciedad qué se hace, en qué se invierten las posibles ganancias que se obtengan. Les garantizo a nuestro pueblo que no hay nadie más interesado y comprometido con esas salidas que nuestro Estado revolucionario y socialista. Porque es lo justo, pero también porque se trata de un pilar fundamental del desarrollo al que no vamos a renunciar jamás. Agradecerles a ustedes la presencia en este podcast y sobre este y otros temas seguiremos trabajando y seguiremos explicando sin cansancios desde la presidencia.